Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win. En este caso vamos a hablar nuevamente de listas o registros de morosos y concretamente de una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo que se ha publicado hace muy pocos días, concretamente el 5 de abril de este año 2018, y en la que el Supremo viene a confirmar una doctrina suya propia anterior en relación con esta materia, por la cual entendía que en algunos supuestos no bastaba con que la empresa acreedora, la empresa que nos incluía en la lista de morosos, hubiera cumplido con los requisitos formales que pueden dar lugar a una inclusión debida, correcta en ese fichero de morosos. En un vídeo anterior ya hablamos de la cuestión, hicimos hincapié en esos requisitos formales. Requisitos formales que, si no se cumplían, podían dar lugar, como decimos, a una inclusión incorrecta, indebida en estos registros de morosos, y podríamos en ese caso solicitar la retirada, la baja de nuestros datos de esos ficheros y además la indemnización correspondiente por esa inclusión indebida en registros de morosos, que se considera una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la persona. Esos requisitos formales eran la existencia de una deuda cierta, líquida, vencida, exigible, un requerimiento previo de pago de la empresa acreedora y una advertencia expresa en ese requerimiento de pago, advertencia consistente en que si no se hacía frente al pago de esa deuda, se nos iba a incluir en los registros o ficheros de morosos. Como decíamos, la inobservancia de estos requisitos daría lugar o daba lugar a una inclusión indebida, y podíamos reclamar y pedir que se nos indemnizara por esa inclusión indebida. Ahora bien, el Supremo también entendía, en otra corriente, como decimos, suya jurisprudencial, que aunque se hubieran cumplido estos requisitos formales, si la empresa acreedora utiliza el registro, el fichero de morosos, la inclusión del dato en el fichero de morosos para de alguna manera coaccionarnos, de alguna forma intimidarnos y conseguir de esa manera el cobro de la deuda, también estaríamos en una inclusión indebida en registros de morosos. Y es lo que ha confirmado esta muy reciente sentencia, como decimos, del Supremo, de un caso de una persona que tenía una deuda con la compañía Vodafone, supuesta deuda. Es una deuda que desde el principio esta persona la había cuestionado, y ahí es donde está el dato básico. Se trata de deudas que quizá no revistan el carácter de certeza que requieren la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de Desarrollo. Es una deuda en la que, como decimos, el consumidor se había opuesto desde un principio, diciendo que esa deuda no era correcta, incluso haciendo un pago parcial a cuenta de lo que esa persona consideraba que sí que debía. Aún así, la empresa Vodafone la incluyó en registros de morosos, y entiende el Tribunal Supremo que cuando hay un principio de prueba documental, un mínimo de prueba documental de que de forma razonada, de forma lógica y coherente hemos cuestionado esa deuda, entonces no se debe incluir a ese deudor, presunto deudor, en el registro de morosos, porque estaríamos ante una inclusión indebida en el fichero de morosos. Hay un dato de esta sentencia que entendemos que es importantísimo y puede suponer un varapalo a estas empresas de recobro de deudas, a estos fondos buitre. ¿Por qué? Porque esta sentencia realmente no se condena a la empresa de telefonía, al operador Vodafone, sino que se condena al fondo buitre denominado, a ese fondo acreedor de recobro de deudas, en este caso Sierra Capital, que había asumido la deuda de Vodafone. En primer lugar, entiende esta empresa que no le incumbe a ella indemnizar al consumidor, puesto que la deuda viene de otra compañía y que esa compañía quizás sería la que tendría que acreditar si esa deuda realmente es cierta. Entiende el Supremo que no, que una vez esta empresa de recobro de deudas ha adquirido la deuda, tiene que hacerse responsable en toda su extensión, con todas sus consecuencias, de lo que ocurra a partir del momento en el que adquiere la deuda. Pero, como decimos, ese es un punto importante, pero el punto relevante, en donde el Supremo parte de la inclusión indebida en el registro de morosos, está en el fundamento jurídico tercero de la sentencia, donde el Supremo dice que es improcedente incluir en registros de morosos datos personales a deudas por créditos dudosos. Y aquí es donde está la clave, créditos dudosos. ¿Y por qué decimos que está aquí la clave?
y lo que puede suponer un varapalo importante para estas empresas de recobro, para estos fondos buitres. Pues bien, hemos tenido acceso a un contrato de cesión de crédito, es decir, estos contratos que se hacen en escritura pública, en virtud del cual esta empresa de recobro de deudas, este fondo buitre, adquiere un paquete de deudas, muchas veces de telefonías, de entidades bancarias, etcétera. Y si vemos en este contrato tipo de cesión de crédito, hay un dato importantísimo, y es que manifiestan las partes en este contrato de cesión de deuda que se está vendiendo un crédito como dudoso. Y esto es importantísimo porque, enlazado con la sentencia del Tribunal Supremo, cualquier deuda que haya adquirido un fondo buitre tiene la característica de crédito dudoso, conforme al Código Civil, y por lo tanto no se debería incluir en ficheros de morosos una deuda que esté siendo reclamada por un fondo buitre, por una empresa de recobro, puesto que está reconociendo ya en su contrato de adquisición de deuda que ese crédito es dudoso, a los efectos del Código Civil. El Código Civil viene a establecer, en cuanto a créditos dudosos, que el vendedor del crédito responde efectivamente de la veracidad de ese crédito, excepto si el crédito se vende como dudoso, que es el caso que nos ocupa. Es decir, que la empresa que compra el crédito no puede decir que no sabía nada de la deuda, de que no era cierta del todo o de que no era veraz, sino que como se le está vendiendo como dudoso, asume todas las consecuencias. Por lo tanto, como decimos, es un dato muy importante. Esta sentencia puede suponer un varapalo capital para estas empresas de recobro de deuda porque, como decimos, al asumir que el crédito es dudoso en el origen de la compra, de cuando la adquieren, entendemos que con esta sentencia del Supremo en la mano no deberían exigir al consumidor el pago de deuda alguna. Por eso aconsejamos de cláusula win que si alguien ha sido incluido en ficheros de morosos por una empresa de recobro de deuda, examine efectivamente si esa deuda en un principio era del todo válida, y si tiene alguna duda al respecto, al estar asumiendo esta empresa de recobro que el crédito es dudoso, puede reclamar no solo que se le elimine de esa lista de morosos, sino que le indemnicen. Por ejemplo, en esta sentencia del Supremo se indemniza al consumidor en la cantidad de 10.000 euros. Por tanto, aconsejamos de cláusula win que las personas que estén incluidas en ficheros de morosos por una empresa de recobro de deuda, si no está conforme o que piensa que la deuda no es del todo correcta, reclame, puesto que entendemos que con la sentencia del Supremo tiene muchísimas posibilidades de obtener una sentencia con indemnización en la cantidad que se estime, que como decimos en este caso era de 10.000 euros.